pues ahora, continuando con nuestro programa, le daremos la palabra al ingeniero Adrián García, Technical Support Leader en Danfoss México, quien impartirá el tema compresores magnéticos, máxima eficiencia para data center. El ingeniero Adrián García es ingeniero mecánico administrador egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él es especialista en compresores de refrigeración, aire acondicionado, así como de intercambiadores de calor de tipo BPHE y MCHE. También es champion en aplicadores de CO2 en Latinoamérica. Entonces, estamos listos para darle la palabra al ingeniero Adrián García. Ingeniero, ¿nos escucha? Hola, muy buenos días. Sí, los escucho bastante bien aquí. Bienvenido, ingeniero. Le cedo la palabra. Perfecto, muchísimas gracias. Bienvenidos. A mí me toca hablar acerca de lo que son los compresores Turbo Core. Y, vamos a ver, aquí está. Ahí sí ven mi pantalla, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar acerca de los compresores Turbo Core y cómo podemos ayudarles a reducir el consumo de energía en sus data centers con esta nueva tecnología. Bueno, no tan nueva, ¿no? En realidad ya tenemos varios años en el mercado con esta tecnología, pero es relativamente nueva para el mercado mexicano. ¿Ok? Bueno, no tenemos mucho tiempo. Vamos a ver un poquito de lo que son las cargas térmicas del data center, cómo se diferencia una climatización de precisión contra algo de aire acondicionado de confort. Un pequeño detalle de lo que es la humedad relativa, en el control de la humedad relativa, de por qué es importante dentro de un data center. Y por último vamos a ver lo que es la joya de la corona en la ingeniería que tenemos en Danfoss, que es el compresor magnético Turbo Core. Ok, bueno, en la carga térmica de un data center, pues en realidad afectan muchas cosas, ¿no? Vemos que tenemos muchas fuentes de calor. La diferencia aquí es que, por ejemplo, cuando lo comparamos normalmente con un cuarto frío, bueno, el cuarto frío tiene un producto y ese producto tiene una cantidad de calor que tenemos que remover. La diferencia con el data center es que las computadoras están todo el tiempo produciendo calor y eso es calor sensible. Entonces, bueno, todo equipo eléctrico produce calor y este calor puede incrementar la temperatura hasta niveles inapropiados para el funcionamiento del mismo. La cantidad de calor que se debe de remover de los equipos es conocida como carga térmica. Y eso, pues bueno, se compone de todas las fuentes de calor existentes en un cuarto frío, o en un cuarto a refrigerar o a acondicionar, ¿sí? Aquí, por ejemplo, bueno, la carga térmica la vamos a medir en BTUs por hora, toneladas de refrigeración o watts, dependiendo de dónde estemos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en México utilizamos BTUs o toneladas de refrigeración, pero usamos metros, por ejemplo, para medir. Watts normalmente lo usan más ya para el sur, por ejemplo, en Brasil, Chile y obviamente Europa, ¿no? Watts, pero como medida de transferencia de calor. Al final de cuentas son medidas de potencia todas, pero lo estamos usando para medir transferencia de calor. Okay, entonces, bueno, toda la carga térmica será el total de la alimentación de carga térmica de todas las computadoras, ¿sí? Es decir, todo el equipo de TI, digamos, todo el consumo de energía que van a tener ahí es básicamente el calor potencial que vamos a tener que disipar de este cuarto frío o este data center. La iluminación también es un factor muy importante. ¿Qué tipo de iluminación es? Si es LED, si es halógena, si es con lámparas fluorescentes, qué tipo de luz es para saber qué tanto calor realmente vamos a meterle al data center. ¿Va a haber personas o no va a haber personas? Eso también es muy importante porque al final de cuentas las personas son una fuente de calor. Infiltraciones de paredes, techo, el suelo también, a veces no se considera mucho, pero también es importante, a pesar de, por ejemplo, a veces tenemos el suelo flotante donde estamos pasando todos los ductos de aire helado o aire frío. Bueno, si no consideramos todavía la parte más abajo de donde están esos ductos como, con un aislante o un aislamiento suficiente, pues bueno, pudiéramos llegar a tener algunas pérdidas energéticas bastante considerables.
y otras cargas, ¿no? Motores, ventiladores, bandas transportadoras, etcétera. ¿Sí? Todo eso es carga térmica, lo cual tiene que considerarse. Y esto nada más lo menciono porque normalmente estamos acostumbrados por ejemplo, comprar el chiller, sí, el sistema de enfriamiento de agua, por la capacidad nominal que normalmente tiene. ¿Sí? Por ejemplo, yo compro el chiller de 10 toneladas y eso significa que ese chiller me va a dar 10 toneladas a ciertas condiciones. Si yo lo estoy usando en unas condiciones diferentes, ese chiller podría darme un poquito más o bastante menos capacidad, ¿sí? Dependiendo de a qué condiciones lo voy a estar utilizando y cuál es la carga térmica que realmente voy a remover. Si, por ejemplo, estoy hablando de un data center, pues bueno, tal vez la temperatura que voy a utilizar en el sistema, bueno, me permite tener tal vez 22, 23, 24 grados centígrados, dependiendo de la necesidad que se tenga en este data center, lo cual me permite tener una temperatura de agua tal vez de 7, 8 grados, y eso me permitiría a mí tener también una temperatura de evaporación de refrigerante de alrededor de 2 grados centígrados, que es lo estándar en un chiller. Cuando nosotros estamos hablando de esta manera, pues bueno, el chiller normalmente te va a dar la capacidad nominal que tú solicitaste al fabricante. Pero si, por ejemplo, le estás poniendo glicol o tal vez estás usando el sistema para una temperatura inferior a la que estamos hablando, pues bueno, ya la capacidad cambia, las condiciones cambian y obviamente el desempeño también va a ser diferente. Un tema también que es importante tocar, que es la humidificación. Al absorber el calor, el sistema de aire acondicionado también va a disminuir la humedad relativa que hay en el ambiente. Esto puede ser bueno o malo, dependiendo de las condiciones que tengamos dentro del data center. En la mayoría de los sistemas, la deshumidificación es muy elevada, por lo que hay que recurrir a humidificadores adicionales. ¿Qué puede pasar? A final de cuentas, si la humedad es demasiado elevada, bueno, pudiéramos llegar a tener condensación de agua, como por ejemplo cuando ustedes ven un refresco frío y alrededor se le empieza a pegar agua, ¿no? Que como que empieza a sudar. Bueno, esas pequeñas gotitas de agua que son a final de cuentas parte de lo que es la humedad relativa que está en el ambiente. Esas pequeñas gotitas de agua pudieran llegar a dañar o generar arcos eléctricos o cortocircuitos dentro de lo que son el sistema de TI. Por otro lado, si la humedad es demasiado baja, se crea un efecto de estática, ¿sí? El ambiente se crea un poquito más estático y eso también nos puede generar la presencia de arcos eléctricos de un lugar a otro, y eso también puede ser peligroso para los componentes. Entonces, tener una humidificación precisa también es algo que se requiere dentro de un data center de alto desempeño. En las pequeñas salas de datos de data center normalmente se puede tener aire con inyección del aire de retorno, es decir, podemos tener aislado lo que estamos inyectando de aire fresco o de aire frío a lo que tenemos de aire que ya pasó por el sistema de TI y que ya absorbió calor. Sí, cuando tenemos esas dos separadas, estamos maximizando la transferencia de energía, porque a final de cuentas, si nosotros tenemos reflujos, es decir, el aire frío está chocando con el aire caliente y empieza a mezclarse, ahí tenemos pérdidas energéticas bastante considerables. ¿Sí? Entonces, el cómo estamos diseñando el flujo del aire a través de todo el sistema de enfriamiento en el data center es algo fundamental. ¿Sí? Es algo muy, muy importante que nos puede dar eficiencias o pérdidas de eficiencia de hasta un 20, un 30%. En las grandes salas, cuando el aire se mezcla, bueno, les decía, la deshumidificación se crea un poquito más importante, lo cual obviamente va a necesitar un sistema de humidificación suplementaria. La humidificación suplementaria, cuando estamos humidificando el aire para poder mantener una humedad relativa precisa dentro del cuarto frío o del data center, puede incrementarnos hasta 30% el tamaño del sistema de enfriamiento, es decir, incrementa la carga térmica. ¿Sí? Tengo más calor, digamos, que tengo que remover debido a la humedad que tiene el ambiente. Entonces, eso es algo que también tenemos que tomar en cuenta al momento en que estamos seleccionando nuestros componentes. Aquí tengo una pequeña tabla para diferenciar lo que es un equipo de precisión y un equipo de confort.
¿sí? Por ejemplo, el equipo de precisión, ahí podemos poner, por ejemplo, 22.22 grados centígrados más menos 1 grado centígrado. En el equipo de confort es 23, normalmente tenemos 24 grados centígrados más menos 2, ¿sí? En la humedad relativa de operación, 50% de humedad relativa más menos 1%, y en lo que es el confort tenemos una desviación de hasta 10%, es decir, más menos 10% de la humedad relativa es lo que normalmente se tiene en un equipo de confort. ¿Cuál es el factor de calor sensible? Por ejemplo, para equipo de precisión, de 90 a 95%, mientras que el equipo de confort es de 65 a 70%. Eso es todo el calor sensible que estamos removiendo constantemente a través del sistema de refrigeración. ¿Sí? Los demás son datos que normalmente son, son las diferencias a final de cuentas. Por ejemplo, ¿qué tanto tiempo tenemos el equipo trabajando realmente en un día? Bueno, el equipo de precisión puede estar trabajando las 24 horas del día, dependiendo del tipo de sistema que tenemos, ¿no? Y el equipo de confort puede estar trabajando de 8, 10, 12 horas tal vez durante todo el día, porque está parando, para y vuelve a prender, ¿sí? De acuerdo a la tolerancia que tenemos en las temperaturas también. ¿Sí? Los filtros de aire también son bien importantes, de 60 a 90% de eficiencia en los equipos de precisión y de 20 a 30% de eficiencia en un equipo de confort. Y ya por último, normalmente un equipo de precisión, no, esto es datos estadísticos promedio, la vida útil puede ser desde 15 a 20 años, cuando en un equipo de confort puede ser de entre 7 a 10 años aproximadamente. Ok, ahora sí, ¿qué es un chiller? ¿Por qué utilizamos un chiller en un sistema de enfriamiento de data centers? Bueno, el chiller es una máquina que absorbe calor de un líquido, ¿sí? Este líquido puede ser agua, glicol, propilenglicol o el fluido que ustedes decidan utilizar para el enfriamiento del sistema. Este líquido puede estar recirculado a través de un intercambiador de calor que puede enfriar aire o algún otro equipo, según sea necesario. Los chillers son clasificados por el método que se utilice para condensar el refrigerante y la tecnología de compresión, entre otras categorías, ¿sí? Hay varias categorías, por ejemplo, un chiller enfriado por aire, un chiller enfriado por agua, un chiller, por ejemplo, con compresores de pistón, un chiller con scrolls, un chiller con compresor tornillo y, por ejemplo, un chiller magnético con compresor turbocore. Y aquí les explico de una manera más o menos rapidita lo que es el funcionamiento del chiller completo, ¿no? Aquí, por ejemplo, el agua fría que pasa a través de la manejadora de aire va a absorber calor del aire que está entrando a la manejadora. Este aire obviamente viene de absorber calor de todas las computadoras, de todo el sistema de TI, llega a la manejadora de aire y en la manejadora de aire el agua helada absorbe calor de este aire caliente y vuelve a enfriar este aire para regresarlo otra vez hacia el cuarto de TI. El agua es bombeada hacia el evaporador, ¿sí? El agua es bombeada hacia el evaporador. Este es un evaporador, por ejemplo, de casco y tubo. Aquí lo que vamos a hacer es, el agua viene caliente y lo que vamos a tener aquí es, perdóname, déjenme los pongo a mi pointer. Ok, aquí está. Aquí, el agua viene caliente, entra al intercambiador de calor, que en este caso es un evaporador de tubo de casco y tubo, perdón. Y aquí el agua va a ceder el calor hacia el refrigerante, de la misma manera como lo hizo el aire con el agua. Ahora el agua va a cederle calor al refrigerante, el agua viene tal vez a 12 grados centígrados y va a salir por acá más o menos como unos 7 grados centígrados. ¿Sí? Le estamos bajando 5 grados centígrados a la temperatura del agua en este proceso. Aquí, por ejemplo, el refrigerante absorbe calor del agua y se empieza a evaporar, por eso se le llama aquí evaporador. Se empieza a evaporar, aquí lo que tenemos es, por ejemplo, a la entrada tenemos líquido refrigerante, a la salida vamos a tener un refrigerante sobrecalentado para que no pueda dañar a los compresores. Recuerden que el compresor solamente recibe gas recalentado, ¿sí? En estado de sobrecalentamiento. Normalmente tenemos aquí un manejo de 5, tal vez 10 grados Kelvin de sobrecalentamiento, dependiendo del tipo de sistema, ¿sí? Entre más cercano estemos al compresor, pues bueno, lo que buscamos es que el compresor esté lo más seguro posible, en todo momento. ¿Ok? Entonces, aquí el trabajo del compresor va a ser incrementar la presión desde lo que tenemos de presión de evaporación que tenemos aquí el refrigerante,
hasta la presión que tenemos de condensación que vamos a tener aquí, dependiendo de las condiciones también. Aquí, por ejemplo, podemos estar evaporando el refrigerante a 2 grados centígrados, tal vez si es R410, por ejemplo, tal vez sean unos 120, 130 libras, y elevamos la presión hasta lo que nos permite el ambiente. Por ejemplo, si estamos condensando con temperatura ambiente y tenemos 30 grados centígrados de temperatura ambiental, tal vez estamos condensando a unos 40, 45 grados centígrados el refrigerante. Y ahí podríamos convertir la temperatura a presión. Aquí, por ejemplo, tenemos un chiller agua-agua. Esto significa que aquí yo tengo también otro intercambiador de casco y tubo, en el cual yo voy a meter refrigerante caliente a una temperatura relativamente alta o superior, para poder hacer la disipación de calor de este calor hacia el agua que voy a utilizar en el intercambiador. Entonces, por ejemplo, aquí yo entro tal vez a 80 grados centígrados, le reduzco la temperatura a este refrigerante y tal vez lo estoy condensando a unos 25, 26 grados centígrados para regresar otra vez al evaporador para volver a hacer el ciclo. Ese es el ciclo de la refrigeración. De este lado acá lo que tengo es agua. Agua que viene de la torre de enfriamiento, agua fría que viene de la torre de enfriamiento, absorbe calor del refrigerante que estoy condensando, lo bombeo de regreso hacia la torre y lo vuelve a enfriar. ¿Sí? Al final de cuentas, este es un ciclo bastante sencillo. Aquí lo que se tiene que calcular es bien la capacidad que va a tener de disipación de calor esta torre de enfriamiento. Pero esto es un poquito más sencillo. Al final de cuentas, necesitamos ver qué temperatura ambiente vamos a tener para saber, bueno, obviamente qué temperatura vamos a tener, cuánto es el flujo de agua que vamos a necesitar para la condensación, si hay que tener variadores de frecuencia también para maximizar lo que es el consumo de energía al momento que estamos condensando o evaporando el refrigerante. Todo esto es consideración necesaria para saber qué tipo de torre de enfriamiento vamos a colocar en este punto. ¿Ok? Y bueno, acá pues tenemos el aire, sea la temperatura ambiente que sea, y obviamente con este flujo de aire vamos a estar enfriando el agua que va a ayudarnos a condensar el refrigerante. Entonces, ya pasando de esto, de lo que son los pasos de lo que es el sistema de refrigeración, en cómo funciona el chiller completo, desde que absorbemos el calor que tenemos que enfriar del aire, que tenemos que enfriar dentro del cuarto frío o del data center, hasta el aire que nos está ayudando a condensar, perdón, a disipar el calor de todo lo que estamos absorbiendo en todo este ciclo. Bueno, esto es prácticamente todo el circuito. Ok, cuando pasamos ya ahora sí específicamente a ver lo que es el compresor, vamos a ver esto. Este es el compresor Turbo Core. Es el compresor, tiene un diseño semihermético, tiene un doble impeller, a esto se le llama impeller, centrífugo, que nos ayuda a comprimir el refrigerante. A final de cuentas, es como si fueran, digamos, pudieran compararlo con una turbina tal vez. ¿Sí? Esto lo que hace es eleva la presión desde lo que tenemos de succión hasta un punto intermedio y después pasa a la siguiente etapa de compresión para poder mandar este refrigerante hacia el condensador a la presión necesaria. ¿Cuáles son las ventajas de este compresor turbocore? Pues a final de cuentas, lo que tenemos aquí es un compresor magnético que no utiliza aceite. Entonces, estos bujes que son magnéticos son bujes axiales y radiales. Lo que nos va a permitir es que tenemos aquí sensores que mediante la levitación que tenemos de este compresor vamos a estar midiendo cuánta separación tenemos entre el eje y los bujes, ya sean axiales o radiales. ¿Sí? La levitación durante la rotación, pues a final de cuentas, como no estamos usando aceite para lubricar el compresor, lo que tenemos es un buje magnético que lo que va a estar haciendo es levitar el eje para hacer que nunca tenga contacto ninguna de las partes metálicas del compresor. Es decir, con esto eliminamos por completo cualquier tipo de desgaste que pueda llegar a tener las partes mecánicas que están en movimiento. Ahora, lo que les menciono aquí es la levitación durante la rotación está controlada digitalmente por el sistema de bujes magnéticos y lo estamos monitoreando miles de veces por segundo.
¿sí? Entonces, si hay una desviación, el sistema lo detecta e incrementa el campo magnético en esa parte para poder hacer que el eje esté lo más al centro posible durante todo el tiempo, ¿sí? Además, el compresor Turbo Core utiliza un variador de frecuencia que ya también está integrado. El compresor, bueno, el variador de frecuencia está especialmente diseñado para utilizarse en el compresor Turbo Core y esto nos va a ayudar a maximizar la eficiencia del compresor en cargas parciales. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el compresor lo vamos a estar utilizando en todo el año, ¿sí? Las temperaturas van a estar cambiando todo el año, la carga térmica tal vez pueda variar tal vez de un 80, un 90, un 100% de la carga, y con este variador de frecuencia podemos estar acoplando la capacidad que nos está dando el compresor de acuerdo a la necesidad que tenga el sistema. Aquí lo vemos internamente, ese es un compresor de alta relación de compresión. Los anteriores, como este, ese es un compresor que se puede utilizar fácilmente con un sistema de condensación con agua. Para condensación por aire tenemos este otro compresor, es el TTH o el TGH, que tienen los impellers uno en contra del otro. ¿Sí? Aquí lo que tenemos son unas tuberías que nos conducen desde la primera etapa de compresión, que nos mandan el refrigerante hacia el otro impeller para poder comprimir este refrigerante y mandarlo hacia el condensador a la presión correspondiente. Ahora bien, este compresor, que es el TTH o el TGH, tiene un diseño robusto. Es el diseño que, bueno, incorpora características únicas para operar las mismas condiciones de alta relación de presión de los compresores de diferentes tecnologías. Es decir, esto lo podemos usar en condensación por aire sin ningún tipo de problema. Ahora bien, el funcionamiento es como les mencionaba en la diapositiva anterior. Tenemos una primera etapa de compresión, entramos aquí al primer impeller. Si se fijan, aquí tenemos los bujes magnéticos en estas partes. Se hace la primera compresión, aquí mandamos este refrigerante a través de esta tubería que tenemos aquí, lo mandamos a la segunda etapa de compresión y de aquí mandamos este refrigerante directamente al condensador, ¿sí? Ok, esto es un diseño de dos etapas opuestas y nos proporciona un equilibrio en los bujes magnéticos en condiciones extremas de alta relación de presión. Entonces, esto lo que nos está ayudando es a poder mantener una estabilidad dentro del compresor, aunque tengamos una alta relación de compresión. Recuerden que entre más alta sea la relación de compresión, menos eficientes son los compresores. Estamos hablando de cualquier tipo de tecnología de compresor. ¿Por qué? Porque tienen que vencer una relación de compresión más alta y por lo mismo tienen que consumir más energía. Eso también reduce su capacidad frigorífica. Cuando estamos hablando de un compresor que está diseñado especialmente para ser usado en altas relaciones de compresión, bueno, aquí lo que tenemos es un diseño mejorado, ¿sí? Es un diseño mucho más específico para la aplicación de lo que es condensación con aire, y esto lo que nos va a ayudar es a tener una eficiencia energética extraordinaria, ¿sí? Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo se comporta un compresor al 100%, al 75%, y cómo vemos todos los ahorros potenciales que vamos a tener con un compresor con variador de frecuencia sin necesidad de utilizar aceite en todo el sistema, que es como el compresor Turbo Core, en cargas parciales. Por ejemplo, en cargas parciales ya los compresores de tornillo, compresores de scroll, incluso el de pistones también, lo podemos meter en la comparación, ya no pueden ser tan efectivos o tan eficientes como lo tenemos en el compresor Turbo Core, porque a final de cuentas, en todos los sistemas de refrigeración que tienen aceite, el aceite también es un aislante, y lo que nos impide ese aislante es hacer una buena transferencia de calor hacia lo que queremos enfriar o lo que queremos calentar, ¿sí? Por ejemplo, en el aceite en el evaporador suele pegarse a las tuberías y eso lo que hace es el agua que queremos enfriar, pues no tiene una transferencia de calor completamente eficiente hacia el refrigerante que queremos que absorba ese calor. Entonces, este aceite lo que nos hace es, pues bueno, incrementar un poquito más el consumo de energía, el flujo de masa de refrigerante para poder lograr la transferencia de calor necesaria para llegar a las temperaturas que estamos buscando, ¿sí? Entonces, con esto podemos tener ahorros bastante considerables durante todo el año. Estamos hablando del 30 al 50% comparado contra compresores de tecnología estándar que utilizan aceite para lubricarse.
Y recuerden, a final de cuentas, el aceite que estamos utilizando en los sistemas de refrigeración está, bueno, la función principal es lubricar el compresor. Tal vez como una actividad secundaria puede estar lubricando algunas válvulas que están dentro del mismo sistema de refrigeración, pero la función principal es lubricar el compresor y a final de cuentas, después de todo eso, está atravesando todo el sistema, a pesar de que lleguemos a tener, por ejemplo, separadores de aceite para evitar que el aceite se nos vaya al evaporador o al condensador. De todos modos, hay una cantidad de aceite que está circulando a través de todo el sistema y cuando se llega al punto de balance, todo lo que sale del compresor, refrigerante y aceite, es lo mismo que regresa al compresor, que es en la misma proporción aproximadamente. Esa es la gama de productos que tenemos como TurboCore. Tenemos los compresores que terminan en una H, por ejemplo aquí, son los que tienen una alta relación de compresión y se pueden utilizar en aplicaciones de alta relación, como por ejemplo, les decía, condensación por aire. Y los compresores TG y TT también se pueden utilizar, pero su eficiencia está diseñada para ser utilizados en condensación por agua, ¿sí? Es decir, tenemos el sistema anterior que les mostré, donde tenemos el evaporador de casco y tubo que estamos ahí utilizando para enfriar el agua, hacer la evaporación de refrigerante, y del otro lado tenemos el condensador de casco y tubo, que estamos utilizando agua para poder condensar este refrigerante. Ahora bien, aquí, por ejemplo, tenemos capacidades bastante variadas. Ya, por ejemplo, acá tenemos los compresores VTT y el VTX, que, por ejemplo, el compresor más grande que tenemos en Danfoss puede llegar a aproximadamente 450 toneladas de refrigeración, ¿sí? Este compresor ha ganado premios en todas partes, ¿sí? Ha sido mencionado en la HR, en la Feria de Refrigeración de China, etcétera, ¿sí? A final de cuentas, bueno, un punto muy importante es el compresor, bueno, sí, utiliza bujes magnéticos, el motor es de magnetos permanentes y además también tenemos el variador de frecuencia. Los refrigerantes utilizados son el R134A y 513, ¿sí? También podemos utilizar el HFO1234ZE para dar aproximadamente 75-90 toneladas de refrigeración. Y aquí tenemos entre 247 a 300 kilowatts de refrigeración, ¿sí? Se nos está acabando el tiempo. Bueno, lo que les decía, tenemos premios de la HR como producto del año, el producto de innovación en Mostra Convenio y en la Feria Anual de Refrigeración de China también, el producto de innovación. Ahora bien, todos estos componentes que les acabo de mencionar están dentro del mismo compresor, si no son sistemas separados, como normalmente vemos el compresor scroll o el compresor tornillo y por ejemplo, el variador de frecuencia está en un cuarto de máquinas o en un gabinete, etcétera, ¿no? Aquí está todo compacto. Tenemos el variador de frecuencia ya integrado, tenemos el motor de magnetos permanentes ya también aquí. Los magnetos permanentes están tanto en el rotor como en el estator, lo cual nos permite también tener reducciones de consumo de energía bastante considerables. Con solo poner el motor de magnetos permanentes ya tenemos alrededor de un 5 o un 10% de mejora en la eficiencia energética. El diseño con 2 etapas, como les mencionaba, ya sea para baja relación de compresión o para alta relación de compresión, se tienen los 2 impellers, los cuales nos ayudan a llegar a la presión de condensación necesaria. Como les mencionaba, podemos utilizarlo en chillers con condensación por aire, con chillers en condensación por agua también, pero bueno, la especialidad de los TTH y los TGH son condensación por aire. Los podemos usar también para bombas de calor, para agua, es decir, con temperaturas altas de salida de refrigerante del compresor, podemos calentar agua y utilizarla para algún tipo de proceso, ya sea calefacción o algún otro proceso que necesite agua caliente para funcionar. El chiller también lo podemos utilizar como recuperador de calor e incluso también pudiéramos llegar a utilizar el compresor TurboCore para fabricación de hielo. Ya ven que, por ejemplo, en la fabricación de hielo es aproximadamente a menos 15 grados centígrados. Bueno, el compresor puede llegar también a tener una temperatura de evaporación de alrededor de menos 18 grados centígrados. Ahora bien,
¿qué implicaciones yo voy a tener cuando no tengo aceite en el sistema? Por ejemplo, ese sería un sistema tradicional con compresor con aceite. Aquí tendríamos los separadores de aceite, calentadores, tal vez en algunos casos donde tengamos evaporadores inundados, necesitemos un rectificador de aceite. ¿Por qué? Porque en sistemas inundados el aceite se queda en el evaporador y tenemos que sacarlo de alguna manera, ¿no? Con amoníaco es fácil, pero con refrigerantes sintéticos es un poquito más difícil. Entonces, para eso hay elementos ya un poquito más especializados, como por ejemplo lo que es el rectificador de aceite, que nos ayuda a sacar el aceite de lo que es el evaporador y volverlo a enviar hacia los compresores. Entonces, cuando ustedes ven un sistema así, donde tenemos todas las tuberías que estamos diseñando también para poder hacer que el aceite regrese, porque recuerden, para poder hacer regresar el aceite necesitamos una velocidad y un flujo, ¿sí? Si, por ejemplo, nosotros estamos calculando el 100% del flujo de masa refrigerante del compresor a ciertas condiciones y de repente tenemos el 50% de la capacidad de los compresores, también estamos reduciendo el flujo de refrigerante al 50%. Entonces, si nosotros habíamos calculado una tubería de tal vez 2 pulgadas y teníamos una velocidad de 8 metros por segundo, bueno, cuando tenemos el compresor al 50% de la velocidad, vamos a tener una velocidad de refrigerante de alrededor de 4 metros por segundo, y eso podría no ser suficiente para arrastrar aceite de regreso del evaporador hasta el compresor. Cuando tenemos nosotros todos estos problemitas, pues obviamente son necesidades que tenemos que atender. ¿Sí? Son puntos de diseño que tenemos que atacar, porque a final de cuentas, para que el aceite regrese, lo único que necesitamos hacer es hacer un buen diseño de tuberías, ¿sí? Un tendido de tuberías correcto para hacer que el aceite pueda regresar al compresor. Cuando nosotros tenemos un compresor magnético, todo se simplifica. Y a final de cuentas, como no hay aceite, no tenemos que tener eso de qué velocidad tengo en el refrigerante, que si necesito un doble elevador o la doble trampa o el cuello de ganso, como también se lo conoce a veces. Eso ya prácticamente no sería pues realmente necesario. ¿Por qué? Porque no tenemos aceite en el sistema. Entonces el diseño de las tuberías también es bastante más sencillo. La eficiencia de la vida útil, es decir, la eficiencia a través de toda la vida útil del compresor, se va a mantener. Sí, hay estudios que no son hechos por Danfoss, han sido estudios hechos por diferentes universidades en los que se ve que aunque tengamos el aceite correcto, aunque el sistema esté funcionando correctamente dentro de sus temperaturas, presiones, etcétera, siempre hay desgaste. ¿Sí? En sistemas de lubricación de aceite siempre hay desgaste y la eficiencia va disminuyendo a través del tiempo. Entonces, por ejemplo, dependiendo de los años de operación, podemos llegar a tener, por ejemplo, en 5 años podemos llegar a tener un 10% en la caída o en la pérdida de la eficiencia del sistema, y en 10 años podemos llegar a tener hasta un 20% de pérdida en la eficiencia energética. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, y conforme vamos teniendo pérdidas energéticas también aquí, también vamos incrementando el porcentaje de aceite que estamos enviando a ese sistema, lo cual hace más ineficientes también los evaporadores y los condensadores. ¿Qué hace eso? Cuando nosotros tenemos un evaporador ineficiente, lo que hace es bajar la temperatura de evaporación para poder mantener la temperatura del agua que nosotros queremos. Cuando tenemos un condensador bloqueado por aceite, lo que hace es eleva la presión de la condensación para poder disipar todo el calor que necesitamos para poder tener la capacidad frigorífica que estamos buscando del sistema. ¿Sí? Entonces son puntos que van sumando a final de cuentas y nos pueden llegar a tener una eficiencia mucho más baja de lo que teníamos al principio con ese mismo sistema que tiene un compresor lubricado por aceite. Y eso, pues obviamente esto ya no va a pasar con un compresor turbocore, porque la eficiencia se mantiene a lo largo de toda la vida útil de este compresor. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, podemos ver el desgaste mecánico que afecta durante toda la vida útil de los compresores. Por ejemplo, aquí tengo un compresor de doble tornillo. ¿Sí? Les digo, esto no lo hacemos nosotros, esto lo han hecho diferentes universidades y han encontrado en común que siempre hay un desgaste y siempre hay una pérdida energética a través del tiempo en los compresores con aceite.
Ok, bueno, les decía, los compresores van a mantener su vida, bueno, la eficiencia durante toda su vida útil. Y estos compresores, por ejemplo, ustedes lo van a ver en diferentes análisis. Por ejemplo, aquí tengo el TT300 desde el 2017 al 2018. Tengo aquí el input power, que es la capacidad, perdón, el consumo de energía que tengo del sistema, el flujo de masa medido, el flujo de masa que es el objetivo, que es 98 y 100 kilos por hora, el COP que se midió y el COP, el coeficiente de desempeño medido y el coeficiente de desempeño objetivo. En ambos casos es 5.51 y aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver 5.68 y 5.66 de coeficiente de desempeño. ¿Sí? Entonces, pues, esto es algo que ustedes lo pueden ver a través de todo el funcionamiento del compresor. Y por último, bueno, a final de cuentas aquí tengo mejor cargas parciales, hasta 50% de mejora en la eficiencia en cargas parciales, un compresor más silencioso, hasta 8 decibeles más silencioso. Recuerden que cada 3 decibeles es el doble de ruido del anterior, entonces 8 decibeles es bastante menos ruido. Hasta 1700 kilogramos, perdón, libras más ligero, 771 kilogramos más ligero, comparado contra un compresor de la misma capacidad frigorífica, ¿sí? De alguna otra tecnología de compresión y sin pérdida de eficiencia. Una eficiencia comprobada que va a ser la misma durante toda la vida útil del compresor. Y por último, digo, a final de cuentas también vamos a ver una comparativa de cómo es el retorno de inversión de acuerdo a las horas de funcionamiento, que por ejemplo aquí ustedes pueden ver horas anuales de funcionamiento del sistema de refrigeración contra el costo por kilowatt que tenemos aquí en dólares por kilowatt hora. ¿Sí? Entre más caro sea el kilowatt o entre más tiempo tengamos funcionando el sistema de refrigeración, más rápida va a ser nuestra recuperación de inversión en el sistema de refrigeración o en el sistema de aire acondicionado. Aquí, por ejemplo, tengo los compresores Tandem. Aquí, por ejemplo, me marca de entre 5 o 6 años más o menos de recuperación de la inversión comparado contra un sistema estándar de compresores de velocidad fija y de un solo compresor, por ejemplo. Cuando le metemos un variador de frecuencia, aquí la inversión se recupera alrededor de 2 años, pero a partir de los 2 años ya estamos ahorrando energía y estamos ahorrando dinero, ¿no? Y cuando estamos hablando de compresores turbocore, obviamente, como mencionábamos, el sistema funcionando por encima de las 5,000 horas anuales y con un costo de la energía de entre 16 a 17 centavos de dólar por kilowatt hora, podemos tener ahorros de energía suficientes como para justificar un retorno de inversión de alrededor de 6, 8, 12 meses aproximadamente, de acuerdo a las condiciones de uso y del costo de la energía que tengamos en esa ubicación. ¿Okay? Bueno, esto es por ahora lo que traigo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, con todo gusto, con toda confianza, aquí estamos para resolverlas. Muchísimas gracias, ingeniero Adrián. Pues tenemos muchos comentarios, muchos saludos, felicitaciones y voy a hacer lectura a 2 preguntas, ingeniero, que es, la primera pregunta es, ¿cuáles son los líquidos refrigerantes utilizados en sus sistemas en base a las recomendaciones normativas relacionadas con la eficiencia y ambientales? Bueno, ¿me escucha, ingeniero? Ingeniero, ¿me escucha? ¿Cuáles son los líquidos refrigerantes utilizados en sus sistemas? Sí. Ajá. En sus sistemas, en base a las recomendaciones normativas. Mira, líquidos refrigerantes. Así es, relacionadas con la eficiencia y ambientales recomendadas por ASHRAE o buenas prácticas. Esa sería la primera pregunta, ingeniero. Adelante, Adrián, por favor. ¿Nos escucha? Ingeniero, bueno, estamos aquí esperando a que nos pueda recontactar el ingeniero que ahorita nos va a contestar esta pregunta que nos hacen llegar. Y pues bueno, recuerden seguir tomando sus notas y pues bueno, ya estamos listos, así es, ya estamos listos, ingeniero.
¿Nos escuchó la pregunta? ¿Cuáles son los líquidos refrigerantes utilizados? Así es. En sus Sí. sistemas, sí. No, sí, no hay problema. Bueno, líquidos refrigerantes en los sistemas turbocore son 134A, 503, perdóname, HFOs, 1234ZE, entre otros, sí, a final de cuentas son refrigerantes similares al 134. Entonces, no son de alta relación de presión, como por ejemplo pudiera ser un 410. Para esos refrigerantes tenemos otro tipo de compresores. Muy bien. Muchas gracias, ingeniero. Vamos con una última pregunta de Francisco Islas que dice, ¿esta tecnología, levitación magnética, no se ve afectada por la calidad de energía eléctrica en LATAM? No, porque a final de cuentas lo que tenemos es una acometida eléctrica que va a diferentes tipos de protecciones del sistema. Entonces, la energía eléctrica entra al variador de frecuencia, se hace, digamos, de alterna se convierte directa y luego se vuelve a convertir a alterna. Entonces, lo que tenemos ahí es simplemente tener cuidado de un desbalance de voltaje, ¿sí? Es decir, el balance que hay entre las tres fases. Si mantenemos un desbalance de voltaje pequeño, en realidad no debemos de tener ningún tipo de problema, porque aparte el variador de frecuencia puede corregir todos esos errores de acometida eléctrica que tenemos en Latinoamérica. Muchísimas gracias, ingeniero. Excelente ponencia. Muchas gracias. Y nosotros continuamos con nuestro programa